Vamos a iniciar en uno, 2, 3. Ok, muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en vivo y en directo. Cuando son las 18:21 hora de Chile y 17:21 hora de Colombia. Nos atrasamos un poquitito porque tuve un problema con el notebook, pero aquí estamos en vivo ya. Voy a comprobar si estamos saliendo aquí desde el celular también para verificar la transmisión. Y estamos saliendo en vivo. Ya estamos saliendo en vivo. Excelente. Estamos en vivo ya. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a los amigos que están acá presentes. Mariano Aguilar, el Javier Meléndez, el Javier Ignacio Roa y el Javier Emer Montes. Un saludo a la distancia para ustedes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, me gustaría que antes de empezar, poder que se presenten cada uno de ustedes, porque seguramente nuestros oyentes, auditores, quizás no la conocen. Saber, bueno, presentarse con su nombre, la ciudad de donde viven y a la comunidad a cual pertenecen, si viven en alguna comunidad. Así que puede empezar desde, no sé, ¿quién se ofrece primeramente? Ignacio Emerson o Edgar En Meléndez. el, en el orden que estamos en la pantalla, ¿no? De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? De la izquierda a la derecha. De izquierda a derecha, o sea, yo soy el primero entonces. Por eso digo que siempre me gusta tirarme de cabeza. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia y nuestros hermanos aquí presentes. Un gusto para mí estar compartiendo con ustedes por primera vez en una sala virtual. Mi nombre es Emer Alfonso Montesayas, vivo en la ciudad de Cartagena, de Indias, Colombia, para los que nos están viendo a nivel internacional. Yo pertenezco a la comunidad Yeshua Llama Siak en la María. Y sí, Yeshua Llama Siak en la María. Y me siento muy orgulloso de haber llegado a ese lugar que es de gran bendición para mí. Entonces, sigamos con la Excelente, Javier. presentación. Muy bien. O sea, participa en tu comunidad, More. Emerson. Sí, sí, More, desde acá de la comunidad de nosotros. Y me imagino que el hermano Ignacio y Roy igual. Ah, no, no, ya ellos se presentan, ellos dirán. Adelante. Entonces, Ignacio o Roa y después Edgar. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes y bueno, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es Ignacio Roa Berrío. Vengo o pertenezco a una iglesia cristiana, como le llamamos aquí, Sana Doctrina. Pero la verdad es que tengo mucha, pero mucha confianza y digámosle una gran amistad con el More Emerson. Y como quien dice, comenzamos junto en esto y ha sido de gran bendición, ha sido de enseñanza, de crecimiento. La verdad me ha ayudado mucho y sé que también lo poquito que el Eterno me ha dado a mí ha sido también de bendición para él, para su comunidad. Y bueno, nada, estamos aquí para servirle a los hermanos, a todo aquel que de alguna manera tenga alguna duda y que quiera servirle al Eterno, pues estamos dispuestos a eso. Y nada, que sea el Señor quien nos dirija en este momento. Muy bien, excelente. Bueno, mi nombre es Edgar Meléndez, pertenezco a una iglesia cristiana y bueno, soy amigo de Emerson. Hemos estado compartiendo durante todos estos años desde que iniciamos. Ha sido de gran bendición
tenerlo acá como amigo y hemos aprendido muchísimo, hemos compartido bastante. Obviamente mi trayectoria acá, pues en las cosas de Dios es amplia, pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo una línea diferente y sé que va a ser de gran bendición lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Bueno, ya creo que a mí todos me conocen. Y sí, sí, acá mi hermano Meléndez, mi hermano Ignacio, no se reúnen acá con nosotros, pero somos muy amigos, andamos juntos, estudiamos, hemos estudiado la Raíz Hebrea, la crítica textual, la ciencia bíblica, que es lo que vamos a hablar. Nuestro hermano Emer, como ya lo digo, sí, ya es de acá, de la Quejilá, de nuestra Quejilá. Y bueno, feliz de estar aquí, More Mijael, de estar todos reunidos con este interesante tema. Como me gusta decir, esto no es apto para neófitos ni es apto para religiosos. No, Adelante. también pueden ingresar. Lo único es que escuchemos. No le hagamos caso a la clipa. Y Simplemente tampoco escuchemos sin clipa. para personas que tienen problemas cardíacos, esto tampoco es apto para personas. Adelante, More Mijael. Excelente. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Habíamos dicho con antelación íbamos a tratar este tema que se titula ¿Las ciencias bíblicas destruyen o aumentan la fe? Es un tema polémico porque dentro de ciencias bíblicas, si bien es cierto, empecemos definiendo qué es lo que es ciencias bíblicas. Como algunos de ustedes saben, las ciencias bíblicas es un campo de estudio que se enfoca en la investigación y el análisis de la Biblia, ¿ya? Pero lo hace desde una perspectiva académica, científica, aconfesional, ¿ya? Los analistas que interpretan, ¿cierto?, la escritura desde esta perspectiva, lo hacen de una forma neutra, ¿ya? Eh, Como le dije anteriormente, sin una confesión de fe. ¿Ya? Pero sin embargo, la grande de los exponentes de la ciencia bíblica cristianos, son cristianos. Los primeros fueron cristianos, ¿ya? Y generalmente son cristianos, eran cristianos, mejor dicho, alemanes, ¿ya? Eh, de hecho, en Alemania se origina todo este tema de estudiar la Biblia bajo esa perspectiva, ¿ya? Y ¿qué es cuál es la disciplina que compone las ciencias bíblicas? ¿Ya? Sabemos que las ciencias bíblicas componen variadas disciplinas, ¿ya? Por ejemplo, la exégesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la exégesis? El estudio detallado y sistemático de un texto bíblico para comprender su significado, en este caso significado original, y también su significado desde un contexto histórico, cultural, ¿ya? Tenemos la hermenéutica, ¿ya? ¿Qué es lo que es la hermenéutica? La teoría y la práctica de la interpretación del texto bíblico, que busca comprender cómo se puede aplicar el texto en diferentes contextos. Y tenemos la crítica textual, ¿ya? ¿Qué es lo que es la crítica textual? Es el estudio y la transmisión y edición de los textos bíblicos a lo largo de la historia, con el fin de establecer el texto más preciso posible. Ahí entra en juego lo que es la filología, ¿ya? El estudio de la, Lenguas, de, de las lenguas. de la estructura, ¿cierto? De la escritura, ¿ya? O sea, ellos estudian los textos más antiguos, qué dice el griego, qué dice el hebreo, ¿cierto? Y las traducciones es en otro sistema de escritura, ¿ya? En otro idioma. También está la arqueología bíblica. Es muy importante porque la arqueología, yo diría que es una de las ciencias más exactas, ¿ya? Porque la arqueología te muestra pruebas, ¿ya? Son pruebas fehacientes, tangibles y son irrefutables, ¿ya? Y también está la historia que estudia todo lo relacionado con el texto bíblico,
¿ya? Por ejemplo, con el pueblo de Israel, con el cristianismo, también está la teología bíblica, y ya es un poco más ya relacionado con temas de fe, temas de conceptos bíblicos espirituales, enseñanzas bíblicas espirituales y demás. Entonces, eso podríamos decir como un resumen de lo que es ciencias bíblicas. Y esto ha generado controversia, esto de las ciencias bíblicas, disputas entre personas que son religiosas, ¿cierto? Que son adoctrinadas porque creen que se les está atacando su fe, pero ese no es el objetivo de la ciencia bíblica. No es atacar la fe de, de los creyentes, ¿no? De los fieles, sino todo lo contrario. La ciencia bíblica debería ayudarte, como dice el maestro Emerson, a aumentar la fe de la persona, porque la fe, eso es un concepto que vamos a estudiar, la fe desde de su etimología eh, griega, hebrea y latina. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es fe. Y entender que la fe no contradice a la ciencia bíblica, porque si entendemos el concepto de fe, la etimología del concepto de fe, vamos a comprender mejor que la ciencia bíblica, en vez de ir en contra de la fe, de la creencia de los fieles, de los creyentes, en realidad ayuda a que esta fe sea más firme. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto de lo que se ha hecho en esta pequeña introducción. Adelante. Bueno, yo básicamente quiero corroborar un poco lo que More está hablando. Por lo menos la hermenéutica es muy importante porque te aclara en un sentido etimológico la estructura del texto. Esto te ayuda a comprender en qué lenguaje está escrito, en qué tiempo está escrito y qué parte histórica se escribió. Entonces, cuando uno etimológicamente y de una forma estructurada entiende eso, ya uno va a saber en qué época se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, cuando ya uno arranca desde ahí, ya uno tiene una perspectiva un poco más abierta de lo que se escribió en el primer siglo o en el segundo siglo. Luego tenemos la crítica textual, que la crítica textual es la que te ayuda a entender un poco de qué forma estructurada y gramatical se escribe el texto. Por ejemplo, la etimología del texto, las consonantes del texto. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco cómo se escribe la escritura, es mi opinión. Sí. Ok. Bueno, yo Excelente. ¿Quién también más? quiero opinar en cuanto a esa parte, lo que es la ciencia bíblica en mi vida personal. La verdad que para mí eso fue duro, porque claro, venía ya con lo que creo que el Moré Emerson ha conocido, una iglesia, digamos, de sana doctrina, donde no se acepta otro pensamiento, otra idea, sino la establecida ya por la comunidad, por el pastor, por sus líderes. De manera que cuando fui movido por el Espíritu de Dios a entrar a lo que es investigar más allá de lo que me enseñaban, fue un choque duro para mí. Pero ¿cómo es posible que toda esta riqueza esté aquí y solamente se nos enseña la parte, claro, la parte de la teología que es hermosa, maravillosa, también lo espiritual, pero necesitamos esa otra parte que es razonar, la parte humana, lo histórico, lo tangible como lo es la arqueología, que podamos ver y decir, oiga, esto es real, en verdad, que no solamente porque lo dice aquí, sino que hay hallazgos arqueológicos que respaldan esto. Entonces, todo esto en mí, a primera vista, dio un choque fuerte,
pero luego, a medida de que fui metiéndome más en el tema, pidiéndole a Dios que me ayudara, que me revelara, pues fui dejando ya ese miedo, porque todo esto es miedo. Miedo, eso es lo que muchas veces impide de que una persona sea abierto a este conocimiento. Se cierra y dice, no, yo no puedo aceptar esto porque ya la iglesia está amenazado de que si acepta otra doctrina, un conocimiento fuera del que se le enseña, puede estar condenado al infierno. Y lo mejor es rechazar todo aquello que no salga de la boca del pastor, que es el ungido, que es el hombre que Dios puso allí. Entonces todo esto creó en mí un choque fuerte, emocional. Y bueno, yo allí, aún en los servicios, meditaba, pensaba, pero ¿cómo es posible? Y esto, ¿y por qué lo uno y por qué lo otro? O sea, que hay otra forma. Pero gracias al Señor encontré personas como el Moré Emerson, también hubo un hombre que me ayudó mucho. Este hombre estaba haciendo su proselitismo, algo así, para el judaísmo ortodoxo. Y de alguna manera me apegué y bueno, algo bueno aprendí de él. Digo, no te preocupes, no tengas miedo, avanza, cree. No te va a pasar nada, solamente aprende. Creo que en el Nuevo Testamento me dijo esa persona, dice Saulo, que debemos escuchar todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ya? Entonces, todo esto me fue ayudando hasta que, bueno, pude asimilar en que las ciencias bíblicas no es para destruir nuestra fe, nuestro conocimiento. Desde mi punto de vista, es para que nos afirmemos más, crezcamos más y podamos tener un conocimiento más enriquecedor de las escrituras. Así que ese es mi poquito aporte allí primeramente. Gracias, estimado, por su comentario. No sé si alguien más. Bueno, mi hermano Emerson, lo invito primero porque usted sabe que yo soy más de la parte esotérica. Ya, entonces me gustaría como que opinar un poco más al final porque yo tengo fuentes de muchos lados, no solamente de la ciencia bíblica, entonces prefiero que mejor sea un poquito así. Emerson. Correcto, correcto. Usted, o sea, somos de la parte esotérica. Sí, sí, claro. Pero como acá la verdad, estamos abiertos a estudiar de todo. Nosotros estudiamos la cábala, el esoterismo, el misticismo, la ciencia bíblica, la crítica textual, la crítica literaria, la gramática. O sea, acá estamos abiertos, es libre, estudiamos de todo, pero bueno, como hoy el enfoque, ¿verdad?, es las ciencias bíblicas aumentan o destruyen la fe. Yo me quiero enfocar en eso, en el título del tema. Ha sido muy importante los aportes que ha dado el hermano Meléndez y nuestro hermano Ignacio. Y ahora, bueno, voy a dar el mío. Bueno, ¿por qué a muchos la ciencia bíblica, la fe, les ha destruido la fe? O sea, ha sido como para mal, digámoslo así. Muchos están abandonando la fe, más sin embargo a otros, y en mi caso, ahí me identifico yo, o sea, ha sido lo contrario, ha aumentado más la fe. Bueno, cuando hablamos de ciencias bíblicas, aquí hay un problema. Quiero dar ese aporte aquí. Cuando hablamos de ciencias bíblicas, las ciencias bíblicas hay dos, digamos así, dos ramas, ¿verdad? Está la maximalista y está la minimalista. ¿Okay? Entonces, hay ciencias bíblicas maximalistas y minimalistas. Entonces, ¿qué pasa? Que la maximalista o minimalista, o sea, el minimalismo, ¿cuál es el problema? Que vamos a hablar primero de la ciencia bíblica minimalista. O sea, la minimalista lo que da a entender es que la Biblia hebrea, o el Tanaj, no son escritos, digamos, históricos, no son fiables. O sea, lo que trata de llevar es como que no es confiable confiar en la Biblia, ¿verdad? Porque esto no es histórico. O sea, en pocas palabras, las ciencias bíblicas minimalistas lo que hacen es dar un punto de vista que el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea son escritos ficticios, ¿ya? Así de sencillo, son escritos ficticios, son plagios, son copias
copias literarias tomadas de otras culturas, que en parte tiene razón, que Israel se formó de un sincretismo religioso. Inclusive yo he escuchado a minimalistas que se han atrevido a decir que Israel, en realidad Israel no existe, porque Israel es un sincretismo histórico y cultural. O sea, lo que quieren decir ellos, que se lo he escuchado mucho, es que Israel no tiene historia. Como tal, Israel no tiene historia. Las historias de Israel son tomadas de otras historias, de otras culturas y de otras civilizaciones. Esa es la ciencia bíblica minimalista. Entonces, la ciencia bíblica maximalista es lo contrario. Las maximalistas lo que demuestran es lo opuesto, ¿verdad? Que la Biblia hebrea es totalmente fiable, es totalmente confiable, si se puede confiar en la Biblia. Ese es el lado ya de la maximalista. Y entonces aquí es donde viene el meollo del asunto. Aquí, por ejemplo, he conocido personas, he visto casos, una pastora, voy a hablar de una pastora, siempre pongo conozco muchos casos, pero voy a poner conocí una pastora que comenzó a estudiar ciencias bíblicas, pero se inclinó mucho, o sea, se inclinó tanto, como que digamos, como que todo el mundo no está como que apto para asimilar este tipo de estudio, ¿ya? Y por eso lo que decía el hermano Ignacio, hay unos que tienen temor y porque ya, o sea, se cierran y ya, y lo único que yo me quedo con lo que el pastor me ha enseñado y ya, y no quiero escuchar algo diferente porque los temores, o sea, el religioso le teme, ¿verdad?, a los cambios. ¿Por qué? Porque al escuchar algo diferente hay cambios, o sea, obvio, ¿verdad? Es diferente a lo que ha aprendido. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día la pastora, para no alargar la historia, hoy en día ahora ella se denomina la pastora atea. Entonces, ya no es una iglesia, ahora es un lugar de ateo. Ahora enseña ateología, ahora enseña que la Biblia es un plagio, que los escritos son tardíos. En parte tiene razón, son tardíos. Se escribió por allá en la época del exilio babilónico. El Génesis, la creación, es inspirado en la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elis, y bueno, entonces se volvió atea, ahora ya dice, soy la pastora atea. Entonces vemos, pero yo hago la pregunta y voy a darle el espacio al More Miguel. Yo hago ahora la pregunta, ¿por qué en mi caso no ha pasado eso? O sea, yo ni soy ateo, ni soy agnóstico, o sea, no soy nada. Ahora, lo que sí he sido claro es, yo ahora actualmente, yo también, ¿verdad? O sea, yo era un religioso, yo renuncié a la religión, ojo, pero sigo con mi fe, creyendo que hay una divinidad, ¿ya? Que hay un ser, hay un infinito, hay un ser en Ein Sof, claro, ya de pronto un enfoque diferente al enfoque religioso, o sea, ya mi enfoque hacia la divinidad ya es diferente, pero no soy ateo, ¿verdad? Creo en la divinidad, ahora creo más todavía, pero lastimosamente esto está haciendo daño y yo diría que esto es como un arma de doble filo, o más bien es porque, como dije al principio, hay muchos que no están preparados para asimilar estos temas, no tienen de pronto la capacidad o la madurez para asimilar estos tipos de temas. Entonces, bueno, More Mijal, le doy el espacio. Eso era lo que quería aportar. Bueno, ahora sí tomo la palabra. Ahora sí tomo la palabra. Bueno, en mi concepto, si a mí me preguntan sobre ciencias bíblicas o sobre capítulos o cuestiones bíblicas, historias bíblicas, no sé nada. O sea, mi realización no vino por Biblia o por esa clase de estudio. O sea, yo fui más abierto en el sentido de que las ciencias bíblicas o la Biblia para mí, la ciencia bíblica o la Biblia para mí simplemente es una pieza de rompecabezas. Nada más. ¿Y las otras qué? ¿Dónde quedan las otras piezas? ¿Por qué siempre nosotros tendemos a quedarnos y a tener la visión en una sola cosa? ¿Y las demás qué? ¿Y nosotros dónde quedamos nosotros? ¿En qué lugar nos ponemos nosotros? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros somos importantísimos, incluso más que llenarnos de historia. Ya, ahora les voy a compartir
La relación entre las ciencias bíblicas y la fe es compleja y puede variar dependiendo de la perspectiva individual. Esta pequeña frase o texto nos indica de que cualquier tipo de tema es totalmente introspectivo, totalmente de cada ser, ¿ya? Mi hermano Emerson estuvo hablando de una pastora que dice que es atea, ahora es atea, por temor a lo que pudo enfrentar si se llenaba de más conocimiento. Pero, ¿será que esa palabra tiene algún valor significativo si nosotros la escudriñamos profundamente? Ateísmo, ¿qué es eso? O sea, yo no creo en nada. O sea, yo por ser ateo, entonces no creo ni en mí. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda ella? Ella está saliendo de la vista de sí misma. ¿Dónde queda ella? Eso es lo que nos pasa, ¿sí? Nosotros ponemos siempre la visión en lo que hay afuera y eso fue y es todo lo contrario de todos los maestros que han venido a través de la historia. Es todo lo contrario a lo que ellos nos han enseñado. Nuestro Maestro Jesús siempre insistió de que ni siquiera se fijaran en Él, sino que nos fijáramos en nosotros mismos. Eso era lo que Él quería decir cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, si no es por mí. Pero hay que decirlo empoderándose de eso. Hay que decirlo introspectivamente, no como si lo dijera Jesús, sino como si lo dijera yo. ¿Sí? Jesús fue el camino que nos enseñó la verdad, sí, pero la verdad es lo que tú eres, no la verdad es lo que Él es. No me crean nada de lo que digo, porque siempre digo esto. Lo que yo digo no tiene ningún fundamento, el fundamento es mío. Yo hablo al inconsciente. Yo me hablo. ¿Por qué? Yo me hablo porque me conozco. Y si me conozco, los conozco a cada uno de ustedes. Por eso es importante de que dejemos la mirada siempre afuera, a lo que pasa afuera, a lo que sucede afuera, a que si me traicionaron, a que si me engañaron, a que si la iglesia esto, a que si la iglesia lo otro, a que si Jesús es el Salvador, a que si Dios existe, a que si Dios no existe. Céntrate en que ateísmo no existe, porque existes tú. Y si existes tú, tú eres ese creador que puede cambiar lo que hay allá afuera. Tú eres ese creador, tú eres esa máquina que si tú mismo te conoces, introspeccionas hacia tu interior, si sabes cuáles son tus dolores y tus sufrimientos, si sabes cómo te alimentas y cuidas tu cuerpo, asimismo verás el cambio en la realidad que proyectan tus ojos. Es así de claro, es así como lo veo en base a la experiencia que vivo. Porque yo un hombre que sufrí mucho por trastornos bipolares y siento que ahora y como nunca me estoy curando de eso. Aunque los médicos me dijeron muchas veces eso no tiene cura, eso no tiene solución, siempre tienes que quedarte tomando medicamentos, yo nunca les creí. Yo dije, no, porque cuando nosotros nacemos no venimos con estos problemas, son mentiras. Tiene que haber una causa, tiene que haber un efecto, el que nos tiene a nosotros desequilibrados de la manera de como nosotros vivimos desequilibrados, con temores, con angustias, con depresiones, con ansiedades. Eso no es normal en el ser humano, porque eso malo que nosotros sentimos hace parte de la perfección divina de Dios. ¿Sí? Eso malo que nosotros sentimos es un reflejo. No eres ni tú incluso.
eso que nosotros sentimos es la proyección de lo que tu papá y tu mamá te han enseñado. Y hasta que tú no, o hasta que nosotros no nos demos cuenta de ese detalle, no vamos a dejar de ser el exterior para empezar a ser el interior. Que cuando nosotros miramos hacia adentro, empieza la verdadera magia. Empieza la magia de no juicio, de no juzgar, y empieza la verdadera maestría en la que el Señor Jesús, nuestro maestro, nos enseñó. Entonces, eso es lo que yo traduzco, eso es lo que yo expongo. Yo no leo ni pío de Biblia, pero debemos de entender de que hay muchas culturas en el mundo que ni siquiera usan la Biblia. Y son tan realizados y tan centrados más de los que usan la Biblia. Para mí es un libro importantísimo, pero simplemente es una pieza de rompecabezas. Por eso yo me invito siempre a que si leo la Biblia, tengo que darme la oportunidad de leer otros libros, de ver otras culturas, de ver otras civilizaciones, de ver otros hermanos, otros maestros. Nunca nos quedemos en la misma sociedad. Yo invito a la humanidad a que escudriñe en todo el mundo. No se queden en su misma comunidad, iglesia, libro. No, eso no enriquece, eso ata. Se los digo en base a mi experiencia. Siento que me estoy sanando y me estoy curando porque yo soy mi propio maestro. Y eso me lo enseñó Jesús. Eso me lo enseñó todos los maestros que he conocido, a todos los maestros que he estudiado. Y sigamos adelante porque o no, duro 3 días aquí. Tengo tanta información que no soy capaz de terminar ahora. Entonces, sigamos adelante. Vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte, no se preocupe. Sí, claro. Bien, ya se están conectando gente, hermanos, ¿cierto? En el Facebook, por ejemplo, saludamos al hermano Cristian Cifuentes, ¿cierto? Muchos de ustedes lo conocen. Y él opina algo. Dice, voy a leer textualmente lo que comentó. Dice, las ciencias bíblicas son buenas porque ayudan a entender los relatos bíblicos. La mala intención de muchos que manipulan las ciencias bíblicas para destruir la fe de muchos es el problema. Por ejemplo, dan por sentado cuestiones improbables y de manera muy liviana dicen que son así y listos. Por ejemplo, lo que habla de Filón de Alejandría con respecto al Logos en el escrito de Juan, o Lazar, ¿cierto? Ya que dicho escrito es un midrash de Génesis, de Bereshit, ¿cierto? Y la sabiduría es muy sencillo, y al manipular que el Logos de Filón ya estaba establecido en el primer siglo, algo muy improbable, debido al tiempo de los escritos de Filón y la lejanía de sus escritos, y la contemporaneidad de los escritos de Filón y de los escritos de los primeros discípulos, o sea, el Nuevo Testamento, ya que no había manera de que tan rápido se extendieran las filosofías y pensamientos de Filón, porque no había internet ni demasiados escritos ni escuelas que en ese tiempo enseñan en Israel esos pensamientos. Saludos, queridos. Hay una opinión que hacía nuestro amigo Cristian Cifuentes. También comentaba ahí un hermano también, a ver, se llama Víctor Manuel. Él dice, he escuchado varios expositores negar los hechos ocurridos en la Biblia, o sea, refiriéndose a lo de los expositores de ciencia bíblica. Dice después, la ciencia bíblica sí debería ayudar a aumentar tu fe o tu emuná, ¿cierto? Dice después, estoy con las ciencias maximalistas, o sea, apoya la ciencia maximalista el hermano. Algo que me llamaba la atención, lo que decía el hermano eh, Emer Morales, estaba viendo aquí la letra. Emer Montes, perdón, Montes. Sí, Montes, de la naturaleza. Él nos invitaba a no solamente quedarnos con nuestra cultura, estudiar nuestra cultura,
a qué nos referimos con la cultura? Todo lo que abarca la religión, la espiritualidad, las costumbres, ¿cierto?, del pueblo, las leyes, ¿cierto?, las tradiciones y demás. No quedarnos encerrados ahí, sino explorar otras cosas, otras culturas, ¿ya? Y eso es importante, porque mire lo que nos dice el capítulo 5 de Génesis, capítulo 5:1, ¿ya? Dice, miren, lo voy a leer en hebreo. Dice, Sefer Toldot Adam. Estas son las crónicas de la humanidad. Beyom Vero Elohim Adam Bitmut Elohim Asaoto. ¿Ya? Estas son las crónicas de la humanidad desde el momento que Dios creó al humano, lo hizo semejanza de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo el texto? Que lo que tú conoces como Biblia, en este caso, eh, estamos aludiendo o nos referimos al libro de Génesis, nos dice que esta literatura habla de las crónicas de la humanidad. O sea, la Biblia habla de las crónicas de la humanidad y por eso es que tenemos relatos en la Biblia, mitos, tradiciones y demás, que otras culturas antes del nacimiento de Israel, ¿cierto? Ya la exponían, ya la transmitían, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay tradiciones, mitos que otras culturas vecinos de Israel ya la transmitían. Como Israel no bajó del cielo, sino que Israel eh, interactuaba con sus vecinos, ¿ya? Y muchos de ellos eran imperios ya de renombre, ¿cierto? Culturas antiguas, ¿cierto? Que interactuaban con Israel y otros pueblos vecinos. Entonces, es lógico de que encontremos en estos relatos de la Biblia relatos como el Arca de Noé, que tiene que ver con el mito de Gilgamesh, ¿ya? Vemos también los salmos, ¿cierto? Algunas instrucciones, ¿cierto? Que tienen mucho que ver con algo que transmitieron los egipcios, por ejemplo, ¿ya? Sí, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea un plagio. El problema acá, que a veces estas personas que no creen en Dios por algún motivo en la vida, que le sucedió alguna desgracia, ¿cierto? Empezaron a renegar de Dios, de su religión, de donde salieron. Entonces, en vez de tomar esto con altura de miras, reniegan de su religión y atacan lo que creían, ¿ya? Lo atacan. Entonces empiezan a decir que eh, la Biblia es un plagio porque saca historias de otras culturas, ¿cierto? Mitos de otras culturas, cuando la realidad es que la Biblia te está diciendo que el Sefer Toldot Adam, este es el libro de las crónicas de la humanidad. O sea, es lógico que encontremos relatos semejantes a otras culturas más antiguas, porque la Biblia te está describiendo relatos de la humanidad, crónicas de la humanidad, historias de la humanidad, ¿ya? Entonces, así que no es algo que vino del cielo, es algo que otras culturas antiguas ya habían transmitido, culturas que eh, nacieron antes que la cultura israelita o la cultura hebrea, ¿ya? Ahora, muy importante, como le dije, saber que las ciencias bíblicas no destruyen tu fe, o como muchos dicen, de que algunos usan las ciencias bíblicas para destruir la fe de las personas y atacan a la fe de las personas, diciéndoles que son fanáticos religiosos, que son, hay una palabra que se utiliza mucho, es cristiano fundamentalista, les dicen, religioso fundamentalista, o sea, peyorativamente se refieren a estas personas como personas fanáticas, religiosas e ignorantes.
¿ya? En cierta manera, pero no en sentido general, tienen algo de razón, porque generalmente las personas que van a la iglesia todos los domingos, los sábados, siempre se queda con lo que le enseña su pastor o su escuela bíblica, pero no va más allá. O sea, está en un estado de comodidad. Eso es lo que no debe pasar en nosotros. La verdadera fe no te tiene que, no tiene que dejarte en un estado de comodidad, sino la fe te hace eh, estudiar, descubrir, indagar, porque la fe no es ciega, ¿ya? La fe bíblica no es ciega, ¿ya? Y si tenemos, eh, y si transmitimos en este caso una etimología de la palabra fe, ¿qué hacemos con eso para entender lo que es la fe? Recordemos que la palabra fe es una palabra de origen latino, ¿ya? La palabra es fides, si no me equivoco en latín, ¿ya? Esta palabra fides deriva del verbo latino fidere, que significa confiar, tener confianza en, ¿ya? O sea, con el texto latino aquí, esta palabra fides se refería a la confianza, a la lealtad que se deposita en algo o en alguien. O sea, entonces, ¿dónde tiene que estar esa confianza? ¿Dónde debemos depositar nuestra confianza? Si decimos que tener confianza en la Biblia, lo que nos transmite esta literatura, estas tradiciones, ¿ya? Debemos estudiarlas, no cerrarnos religiosamente, no estudiarlos de forma fanática religiosa, sino expandiendo la mente, como decía el hermano, ¿cierto? Eh, Tomando estas herramientas que nos regalan las ciencias bíblicas, como había dicho al principio, la filología, la teología, la exégesis, la historia y demás, ¿ya? Entonces, usar esas herramientas, ¿cierto? Para estudiar de una forma más profunda la Biblia, ¿ya? Y entender su contexto histórico, cultural, ¿cierto? Entender la mentalidad de los antiguos hebreos israelitas, ¿ya? La mentalidad de los autores bíblicos. Solo así podemos comprender de una manera más clara, más amplia, lo que nos transmite el texto bíblico, ¿ya? Este texto bíblico no nació del cielo, ¿ya? Esto es producto de ciertas tradiciones, de ciertas transmisiones que se hicieron de generación en generación, que si bien es cierto, fue escrito por seres humanos, sí hay una, podríamos decir, una inspiración, porque se toman relatos ya conocidos para transmitir una enseñanza, ya sea espiritual, ¿cierto? Una enseñanza ética, moral, etcétera. Y ahí está la inspiración de la Biblia, ¿no? Algunos tienen un mal concepto de inspiración. Piensan que Dios le dictó las palabras a estos escritores, se las dictó, y ahí ellos escuchaban la voz de Dios y escribían. No, eso no es revelación, eso no es inspiración. La inspiración puede tomar ciertas cosas del mundo físico, ¿cierto? O de lo que nos rodea para transmitir una enseñanza. Por ejemplo, el caso de Jesús. Él usaba parábolas para transmitir una enseñanza, ¿ya? Usaba, no sé, tenemos la parábola del que construye la casa sobre la roca. O sea, eh, usa cosas físicas para transmitir una enseñanza. Los autores de la Biblia, en el Pentateuco, lo que conocemos como Antiguo Testamento comúnmente, Tanaj, eh, usaban relatos mitológicos ya conocidos para transmitir su mensaje, ya sea un mensaje ético, espiritual, algún mensaje de origen histórico y demás, ¿ya? Entonces, ahí está la inspiración de la Biblia, ¿ya? Eso se debe entender. Ahora, si vamos al griego, ¿ya? Porque ya vimos la etimología de fe en latín, ¿ya? Pero si vamos a la palabra fe en el griego, es pistis, ¿ya? Y la pistis, ¿ya? En griego,
la palabra pistis deriva del verbo peito, algo así se pronuncia, ¿ya? Significa persuadir, convencer. En el contexto griego, la pistis se refería a la confianza, se refiere a la fe, a la convicción que se tiene en algo o en alguien. ¿Ya? Recordemos que la palabra fe deriva de la palabra pistis, la palabra griega pistis, ¿ya? Y la pistis es un concepto fundamental dentro del helenismo, de la filosofía griega y la retórica griega, ¿ya? Y se consideraba esencial para establecer relaciones de confianza y credibilidad, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que estas palabras, pisti, fides, ¿cierto? Lo que se ha traducido comúnmente como fe de creencia, para tener esa confianza, ¿ya? Eh, esa seguridad, debemos estudiar. Debemos estudiar la escritura no solamente desde una perspectiva religiosa, espiritual, doctrinal, si se quiere decir, sino también usando los métodos, ya sea de interpretación hebrea, judía y las ciencias bíblicas, esta herramienta de las ciencias bíblicas. ¿Ya? Ok, Eh, bueno, antes, bueno, sí. antes, antes, déjame para darte el pase. Ah, Y en hebreo, la palabra eh, que se ha traducido como fe es emuná, ¿no es cierto? Ustedes la conocen. Y emuná viene del término amán, que significa firmeza, perseverancia, ¿ya? También se le puede traducir como fidelidad. O sea, la palabra emuná en ese contexto abarca diferentes, o sea, puede significar diferentes, tiene diferentes traducciones. Pero en realidad viene de la palabra amán, que significa firmeza. Y nosotros queremos tener firmeza, perseverancia en lo que estudiamos de la Biblia. Debemos educarnos, debemos instruirnos. Por eso digo que la fe, o mejor dicho, las ciencias bíblicas no pueden contradecir la fe, van de la mano. Adelante, si alguien quiere hablar. ok, bueno, quiero más que todo referirme a tres cosas importantes. Bueno, la primera que quiero exponer aquí es acerca de lo que dijo el hermano Emer. Hay algo, una cosa muy puntual que también encaja con lo que dijo el More Mijael. Y es que, o sea, cuando uno estudia la Biblia o cuando uno estudia la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, hay una cosa que tiene el cristiano fundamentalista y es que él es muy cerrado. Porque es muy cerrado en sus conceptos, es muy cerrado en sus interpretaciones. Entonces, cuando la persona es muy cerrada en sus conceptos, en su interpretación, tiene ese concepto y esa interpretación como una verdad absoluta. Entonces, eso no le permite a la persona enfocarse en otros conceptos que le pueden ampliar su conocimiento. O sea, no le permiten ampliar su conocimiento, sino que se queda ahí, en ese solo conocimiento. Entonces, eso es lo que impide que un cristiano eh, fundamentalista o un cristiano raso, por decirlo así, esté en un conservatorio como este. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a decir, hey, ven acá. Por ejemplo, un estudiante de ciencia bíblica dice, no, es que la historia del arca de Noé es una historia ficticia, pero como él tiene en su verdad, que él interpreta, que ha entendido, que le han enseñado, que la historia de Noé es real y sucedió, entonces él se cierra ahí, en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia bíblica lo que hace es que lo que te invita a ver un enfoque diferente de lo que es la historia de Noé. O sea, el enfoque es diferente, no te está diciendo que no es verdad o que no sucedió, sino que te muestra un enfoque distinto. Entonces, ahí es donde yo tengo que entender para qué sirve la ciencia bíblica, para ver otros puntos de vista. Eso por un lado. Segundo, lo otro que quiero enfatizar aquí es en cuanto al conocimiento que se tiene de las escrituras. Por ejemplo, en More Mijael hablaba de las parábolas. ¿Ve?
del conocimiento de las parábolas. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento de las parábolas? Lo que es el hebraísmo, lo que es la parábola, lo que es la hipórbele, el hipórbele, lo que es las metáforas. Estos son historias o digamos conceptos literarios para enfocarlo Géneros de literarios. una verdad. Género literario que nos ayuda a qué? A entender cuál era el lenguaje que se utilizaba en la época. Porque recordemos que en aquel tiempo no se utilizaba la imprenta, ¿ya? En aquel tiempo no se utilizaba lo que hoy en día tenemos, lo que es el internet, lo que es la computadora, todo eso. Ni siquiera lo que es la arqueología bíblica se veía en esa época. Entonces, esa era una forma, digamos, básica para enseñarle a los estudiantes que estudiaban la Torá de cómo se entendía el lenguaje de Dios. Y por último, yo quiero hablar más que todo de la fe. La fe. La fe es muy importante, mis amados. Independientemente del enfoque que tú vivas o de la forma como tú quieras expresar el conocimiento de Dios o que lo quieras reflejar en otras culturas, en otras leyendas, la fe es la que te ayuda ¿a qué? A que tú comprendas cuál es el verdadero conocimiento de Dios. Las ciencias bíblicas son importantes. ¿Por qué? Porque te ayudan a entender un enfoque diferente de lo que es la fe y el conocimiento de Dios. Pero que cuando tú entiendes, porque por ejemplo, a mí me pasaba algo, cuando yo hablaba con el More Emerson y el hermano Emerson me decía de que este, Adán y Eva eran unos seres ficticios, yo chocaba con eso. Dije, ¿cómo así? Adán y Eva son seres ficticios. Y Adán y Eva eran seres que eran irreales, o sea, ¿cómo así? O sea, y yo chocaba con eso. Pero ¿qué pasaba? De que yo entendí, dije, bueno, esto hay que mirarlo desde un enfoque desde un enfoque, por decirle algo, eh, hebraísmo, ya, de un enfoque ya hebraico, que me ayuda a entender el lenguaje de Dios y que muestra nuestra naturaleza y nuestro origen. ¿Ya? Entonces, esta es mi opinión en cuanto a esa parte de la ciencia bíblica. Excelente. No sé si el hermano Ignacio quiere decir algo antes de que le demos la palabra a Emerson. Sí, sí, claro. Esto es importante, More, y la verdad es que aquí, como usted lo ha dicho, el énfasis es la fe. Nosotros, más allá de cualquier conocimiento externo que se aproxime o que nosotros conozcamos, debemos de tener una relación con Dios firme. La fe hace parte de eso, de creer, de tener mi intimidad con Dios, de buscar a Dios. Vuelvo y repito, más allá de cualquier conocimiento. Cuando nos alejamos de la fe, pienso que es donde comienza la decadencia. Por más conocimiento que queramos adquirir, buscar, indagar, y de alguna manera no tenemos esa comunión con Dios, no va a ser muy provechosa. La verdad es que no va a ser muy provechosa. Ahora, es tan importante el conocer la ciencia bíblica. Vuelvo y repito, hablo desde mi perspectiva, porque en el mundo cristiano, hermano, está prohibido, así de sencillo, lo voy a decir, estudiar la cultura hebrea, judía e Israel. Cuando alguien de alguna manera extiende su mano a querer conocer, indagar sobre el pueblo de Israel, créame que encuentra oposición. Lo primero que se le dice es, pero ¿qué vas a buscar si tú en Cristo lo tienes todo? ¿Qué necesidad tienes tú de conocer la cultura hebrea? ¿Qué necesidad tienes tú de irte a indagar cosas? No, tú solamente ora, ayuna y verás que el Señor te revela todo eso. No necesitas conocer la cultura, no necesitas escuchar a algún rabino o
o leer el Talmud o la Mishnah o nada de estas cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? De que es importante las ciencias bíblicas, el buscar, el escudriñar, como dijo el hermano Meléndez, ver otra perspectiva, ver lo que hay más allá de mi vida, de la forma teológica en que abordamos la Biblia. Conocer lo que es la arqueología, lo que es la gramática, la lengua, porque a veces queremos hacer una interpretación literal del texto cuando en realidad tiene otra definición. Entonces, pongámosle lo que abordó el Moré Mijael, fe. Para muchos aquí cristianos, la fe es cerrar los ojos y lanzarse al abismo. Así de sencillo. Ya. Pero vemos que la fe tiene un enfoque o es algo mucho más que eso, mucho más grande. Entonces muchos la abordan desde ese punto de vista, pero tenemos que ver que hay otra forma de escudriñar, de saber qué es la fe, hacia dónde nos lleva, qué produce la fe en mí, cuál es la razón de la fe. Entonces todo esto es muy importante, mis hermanos, y la verdad es que este tema es bastante picante, bueno a la vez y la verdad es de y largo. sí, y de edificación. Es muy importante. Fíjese que hasta el momento estamos aquí, pero sé que hay gente que quiere dar su opinión, gente que quiere dar su aporte, quiere sembrar también una idea, porque se hace necesario en este tiempo. Las ciencias bíblicas, vuelvo y repito, no están para destruir la fe de nadie, no están para llevar a nadie al abismo, están para complementar eso que ya está allí, ese conocimiento básico que tenemos, bien sea teológico, no sé si apenas estamos empezando, pero están para complementar. Y pienso que así debe ser nuestra enseñanza o nuestro enfoque a la ciencia bíblica, que lastimosamente ha resultado en algunos, no sé, para apartarse, para decir, bueno, hasta aquí, pues no sabemos por qué o no sabemos desde qué punto de vista estaban sirviéndole a Dios o de qué buscaban. Pero la verdad es que pensaría yo que no debería ser así, debería ser siempre para crecimiento, formación y sobre todo enseñar a otros. Que a eso pues somos llamados. Eso es todo lo que quiero aportar ahora. Excelente, Javier. Emerson. Bueno, sí, interesante aquí todo lo que están aportando cada uno, ¿verdad? De los Javerín. Bueno, hay un punto importante que también quiero dar aquí, y es, por ejemplo, en el caso, cuando acá nosotros en la comunidad enseñamos ciencia bíblica, como dije, maximalista y minimalista. Y a nadie en la fe, o sea, la emuná, en hebreo, ¿verdad? Da esa confianza, ¿verdad? Al contrario, ahora esa confianza, hay una confianza todavía más plena. Pero, hay un pero. Bueno, yo me he encontrado con personas que, o sea, están muy cerradas, ya muy cerradas a escuchar algo diferente. Y, por ejemplo, sus líderes le dicen, no, aquí damos estudio, vamos a enseñar teología. Ahora, ciencias bíblicas y teología no es lo mismo, para empezar por ahí, o sea, no es lo mismo. Como muchas personas me han dicho, no, porque yo aprendí en la teología, entonces yo los he corregido. No, pero espérate un momentico, estamos hablando de ciencias bíblicas, no de teología. Ahora, ¿qué significa teología? La palabra teología, si la dividimos en dos, teo, que es la palabra griega, en español teo quiere decir Dios, logía, ciencia, y ciencia es conocimiento. Teología es simplemente el conocimiento de Dios, ¿verdad? El problema aquí es, More Mijal y todos los Javerín que están aquí,
que cada religión hace su propia teología. Ahora, como estamos hablando de ciencias bíblicas, repito, y para los javerín que están conectados por el Facebook y están viéndonos, teología y ciencias bíblicas no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, hubo alguien que una vez me dijo, yo aprendí en la clase de teología que la Biblia es inspirada por Dios, ¿ya? Pero el problema es que cuando vienen las ciencias bíblicas y, por ejemplo, el religioso dice, la Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. La Biblia no se contradice. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Alguien que me dijo eso, yo le puse varios puntos. Dije, bueno, o sea, yo creo, ojo, no me malinterpretes con lo que voy a decir, yo creo, pero es que yo te voy a dar un enfoque diferente, o sea, académico, ya no teológico, no académico. Es más, ciencias bíblicas es, tampoco es a raíces hebreas y ciencias bíblicas tampoco es lo mismo. Entonces, la ciencia bíblica es la parte académica y es fuera del contexto hebreo, fuera de toda interpretación rabínica, porque un profesor académico no es un rabino. Que quiero escuchar un rabino, bueno, hay una sinagoga y escucha un rabino. Un académico, la ciencia bíblica es desde el punto científico, arqueológico, ¿verdad? Es de un punto ya diferente teológico, religioso, está fuera de todo eso. Es cuando yo le dije, bueno, tú no sabías que en el relato de Génesis hay dos relatos diferentes de la creación. En el capítulo 1 hay una versión de la creación y en el capítulo 2 hay otra versión diferente y están ahí mismo, en el mismo libro, ¿ya? Entonces, en un relato dice que el Eterno, ¿verdad?, creó primero al hombre, al hombre y a la mujer los creó el mismo día. En el capítulo 2 dice que primero fue el hombre y después fue la mujer. O sea, lo que pasa es que la gente desconoce que hay dos autores en el mismo libro. O sea, y cada autor, un autor tenía, digamos, un pensamiento diferente al otro autor. ¿Ya? Ahora, hay dos genealogías de Adán. Hay dos genealogías de Adán. ¿Qué más podemos mirar aquí? Hay dos narraciones del diluvio universal. En la misma Biblia hebrea hay dos narraciones distintas y están ahí mismo. Entonces, son opuestas. O sea, una dice de una forma, otra dice de otra. ¿Verdad? Está dos veces, More Mijael y todo lo que me está escuchando, hay dos alianzas. Dos alianzas. O sea, Dios haciendo pacto con Papá Abraham. ¿Cierto? En una donde dice que pasa la llama al frente de Abraham, ahí no hay circuncisión. En el otro relato no hay ninguna llama, ningún fuego pasa por delante de Abraham y ya hay circuncisión. Ya hay dos tradiciones. Una tradición dice que papá Abraham se circuncidó, otra omite, digamos así, que no hubo circuncisión. Entonces, son tradiciones de la misma, son relatos, tradiciones, ¿verdad?, de los antepasados del pueblo de Israel, pero son distintas tradiciones. Ahora, hay dos orígenes del nombre de Israel, hay dos relatos de los 10 mandamientos, son muy diferentes. Hay, por ejemplo, la alianza, dice que la entrega de la alianza fue en el monte Sinaí. Eso está creo que en Éxodo, y creo que en Deuteronomio, si no estoy mal y me corrigen, dice que la alianza fue en el monte Horeb. Entonces vemos que o en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Bueno, hay dos relatos, ¿verdad?, de la alianza, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? ¿Qué podemos mirar aquí? Aquí lo que podemos mirar, ¿verdad?, es que el pueblo de Israel, podemos mirar, o sea, para resumirle, en la Biblia hay 4 relatos históricos, 4 relatos distintos e históricos de Israel. Ahora, si Israel en la misma Biblia tiene 4 relatos diferentes de su origen histórico. La pregunta es, mirándolo académicamente, ¿cuál de esos 4 relatos de su origen histórico de Israel, cuál es el verdadero?
ese problema, se lo he dicho a todo el mundo, no es de nosotros, eso es de los judíos allá. Ellos son de su problema. Usando palabras acá castizas, ¿ok? Entonces, hay 4 relatos distintos del pasado histórico de Israel. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de esos 4 relatos? ¿Por qué hay 4 relatos? Porque hay 4 escuelas. Está la escuela yavista, ¿verdad? La escuela yavista, pues nos vamos por allá, año 950 antes de Cristo. Esto fue en la época del rey Salomón. O sea que los escritos son muy tardíos. Y si vamos a hablar de Génesis, el Génesis es un libro tardío, libro posterior. Como aparece en la Biblia como el primer libro, la gente cree que ese es el primer libro que se escribió. No, Génesis es un libro posterior. Génesis es un libro tardío. Y por si no lo sabe, antes de que se escribiera Génesis, que es donde está el relato de Adán y Eva, antes ya los judíos habían escrito primero el libro de Adán y Lilí. Todas esas clases yo le he dado en la sinagoga, acá en la comunidad. Ya había un relato de Adán y Lilí, donde dice que la primera mujer de Adán era Lilí, no era Eva. Y dice que Lilí, bueno, Adán quería tener relaciones de una forma que ella no estaba de acuerdo y ella decidió irse del Edén, que por cierto el Edén no es una palabra hebrea ni siquiera, es una palabra sumeria y significa estopa, pero acá no la tradujeron al español, la estopa, la tradujeron así, Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán y Lilith se escribió primero, para que lo sepan, se escribió primero antes que el relato de Adán y Eva. Entonces, Lilith se va de Edén, Adán se queja ante el Eterno, dice en ese libro que yo lo tengo, y yo lo enseñé acá, hay una clase de eso, y dice que el Eterno hasta envió unos ángeles para convencer a Lilith para que regresara, y con todo eso Lilith no regresa. Entonces, ahí es donde entonces sale Eva. Ahora, los judíos, estando allá exiliados, inspirándose en los mitos sumerios de Lilith, bueno, omitieron y entonces registraron, añadieron, digamos, hacia el canon, ¿verdad? El relato de Adán y Eva. Lo dejaron así. ¿Ok? Esto es lo que la gente no sabe. Esto es lo que el religioso no sabe. Y por eso cuando escucha esto, ¿verdad, hermano, que me están escuchando? Hay un choque. Hay un choque. Y es más, mire, a mí me gustó algo que dijo el hermano Ignacio. Al principio esto le dio duro. A mí también. Sorpresas. Pero ¿qué era lo bueno? Porque hemos llegado hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy. Porque tenemos una mente abierta. Ya nos liberamos. Yo empecé a cuestionar las creencias religiosas, las creencias dogmáticas. ¿Por qué? Porque es una cuestión mental, un cuestionamiento. Empecé a cuestionar, ¿verdad? Y por eso yo le digo a la gente, yo no necesito una religión. Y hoy en día no estamos en ninguna religión. Sí, creemos que hay una divinidad, tenemos una relación directa con él. Y listo, y la sinagoga es para estudiar. Y eso es lo que hacemos, un centro de estudio, y nos reunimos al estudio de Torá, de escritura, de misticismo y de todo tipo, de todo tema bien. Esa es la vida de nosotros. Entonces, hay 4 relatos distintos, voy culminando con esto. Está la escuela yavista, ¿verdad? Dije que en el año 950, en la época del rey Salomón. Y esta escuela presenta un Dios más antropomórfico, o sea, más humano, ¿verdad? Que la boca, que la mano, que Dios se sentó, que Dios bajó, Dios subió, un Dios, digamos así, antropomórfico, ¿ok? Que la espalda, ¿ok? Está luego también la escuela eloísta. La escuela eloísta, que ya después de la escuela yavista, estamos hablando del año 750 antes de Cristo. Ahora, y esta escuela presenta un Dios ya no antropomórfico, sino ya un Dios más metafísico. Fíjense que ya lo presenta de otra forma. Cada quien le da un enfoque diferente a Dios y un enfoque diferente a la historia. Y estoy hablando de fechas diferentes y fechas distintas. ¿Ok? ¿Qué más? Esta es la tradición, la escuela eloísta es de la tradición del norte. Israel, recuerda que se dividió Israel del norte y Judá, que es el reino del sur. Ahora, está la escuela deuteronomista, que está en el año 622 a.C., ¿verdad? Y se efectúan los trabajos de reparación en Jerusalén. O sea, en pocas palabras, la escuela deuteronomista viene siendo ya para la época del rey Josías. Viene siendo para esa época. Ahí donde Josías hace la reforma. Por eso cuando Israel viene a ser monoteísta, también el asunto del monoteísmo es algo ya muy tardío, ¿ok? Israel tenía la monolatría, el politeísmo, ¿verdad? Israel fue de todo y todo lo que la gente no sabe. Israel fue de todo, ¿ok?
y tenemos el documento sacerdotal, ya en el año 500 antes de Cristo, ¿verdad? Y esto ya fue en tiempo de la deportación a Babilonia, cuando ya ellos fueron exiliados, ¿ok? A Babilonia, que fueron 70 años. Entonces, mis hermanos, o sea, aquí estamos hablando claramente, y como a mí me fascina decepcionar a la gente, pero eso es solo un decir, ¿verdad? Me gusta decepcionar a la gente, lo que dijo el More Mijael. La gente cree que los escritos de la Biblia son escritos que cayeron así del cielo, ya escritos de allá. Eso no puede ser, la Biblia no se escribió así. La ciencia bíblica te muestra cómo fue el proceso de la Biblia, cómo se escribió la Biblia, ¿verdad? En qué año este autor escribió. Quizás un autor ni siquiera se iba a conocer con el otro, son autores. Israel, para no perder su enfoque histórico, ¿verdad? Para conservar su pasado histórico. ¿Qué hizo Israel? Con esto termino. Para conservar su pasado histórico, como tenía 4 relatos distintos de su pasado histórico, y para conservar su pasado histórico, ¿qué hizo Israel? ¿Verdad? Dice que resolvió en combinarlos. Por eso que vemos en la Biblia, en la misma Biblia dice una cosa en un lado y en otra parte de la misma Biblia dice otra cosa diferente. Porque ellos revolvieron los 4 relatos, ¿verdad? Y combinaron, así nació el Pentateuco, ¿ok? Y eso se hizo en alrededor del año 450, ¿ok? Quiere decir que justaponiendo, pegando, cortando, sin preocupaciones, sin preocuparse, analizar con cuidado, ¿verdad? Lo que ellos querían era, sin importar que hubiera contradicciones, lo que ellos querían era conservar su pasado histórico. Por eso le digo a la gente, no se complique, el religioso se complica, eso ya es un asunto tradicional de allá de la nación de Israel. Pero nada de eso puede derrumbar su emuná, su fe. Su fe y su confianza tiene que ser la misma, firme allí. Ok, bueno, quería dar ese aporte. Se le escucha un ruido de su micrófono fuerte, por eso lo había silenciado. Una interferencia. Ahora. Y ahora, Sigue el ruido. Ahí paró. A ver. ya. ¿Vale? ¿Listo? Ah, no. ¿Y ahora? No. Ya está. Está mal. ¿Se escucha bien? Oiga, ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Hable? ¿Ahora? Ahora sí me escucha Ahora bien. sí, ¿me escucha? Ok, Sí. era el cargador Ah, entonces, que lo tenía el computador cargando. ya. Bueno, en mi opinión, todo lo que dijeron es muy importante, porque en mi caso, yo no estudio ciencias bíblicas, pero ustedes apoyan. O sea, yo me apoyo en sus enseñanzas, ¿ya? Y viceversa, porque de esto se trata la vida. La vida nos enseña que en la naturaleza, cuando nosotros observamos la naturaleza, pasa algo curioso que nosotros no nos fijamos. La naturaleza nos enseña la oscilación, ¿sí? El como es afuera, es adentro, que son las leyes herméticas de los 3 iniciados, ¿sí? Pues el árbol de la vida puede hablar también mucho de eso, de los desequilibrios que existen en nosotros, pues prácticamente todos nosotros presentes aquí podemos estar desequilibrados, pero no sabemos de dónde vienen esos desequilibrios porque no nos miramos, no nos observamos, no nos analizamos, ¿ya? Comemos comemos como nos han enseñado. Y comer como nos han enseñado no es el verdadero alimentarse de este cuerpo físico que es el templo de Dios. Ya, hablando un concepto del hermano Michael, que me pareció muy curioso, él habló de logos. Mi hermano Ignacio habló de alejarse de la fe y mi hermano Emerson habló de personas cerradas. Nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido porque yo he aprendido a no ser tan duro cuando voy a dar una enseñanza en ese sentido, porque hay personas que quizás se conectan y les llama la atención el escuchar lo que estamos hablando, pero quizás con esas actitudes que de pronto yo inconscientemente antes las tomaba, muchos se desconectan, ¿ya?
muchos se salen de la transmisión porque no se sienten identificados, no entienden mucho. Entonces nosotros debemos de como que de tener también esa empatía, ese mecanismo de cómo tratar de transmitir una enseñanza desde el aquí y ahora, desde Logos, ¿sí? Desde esa no dualidad, porque el logo para mí es como no hay nada, como hay todo, pero todavía no oscila, ¿sí? Todavía no hay oscilación hacia afuera o hacia adentro. Es algo neutro. Para mí, en mi concepto, es lo que más o menos, ¿ya? Entonces, el logos, voy a ponerles un ejemplo, pues. Primero vamos con Ignacio, que habla sobre la fe. Nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros somos fuerzas oscilantes, ¿sí? Nosotros tenemos una fuerza que es la fuerza del aquí y ahora, que es una fuerza consciente, ¿sí? Consciente. Muchos me pueden escuchar hablar de que no hay pasado ni futuro, porque siempre es presente. Porque ese pasado lo vivimos desde este momento. Y el futuro que vamos a vivir depende de lo que tú hagas ahora desde Logos, ¿sí? Entonces, tratemos de siempre ser conscientes para no tener problemas en un futuro, ¿ya? Que es ahora. Porque, como les digo, entonces, la fe tiene dos lados. Tiene un lado positivo, o sea, consciente, y tiene un lado inconsciente. ¿En qué sentido se lo digo? Aquí estamos hablando, pues, de las ciencias bíblicas aumentan o destruyen la fe. Les voy a dar mi punto de vista de la fe, enfocado a un poquito de cada uno de lo que pusieron. La fe consciente es la energía que tú diriges para conseguir qué, ¿sí? O para creer en qué. Pero hay que tener cuidado con esa clase de fe, porque la fe simplemente es un sonido. Es un sonido que identifica ¿qué? Fe. ¿Qué es fe? ¿Sí? Sí, está la fe inconsciente, que por ejemplo la fe inconsciente todos la tenemos y es la que nos atrapa porque no la has descubierto, ¿ya? La fe inconsciente, por ejemplo, tú te montas en un autobús y tú no estás confiando en ti en ese momento. Tu fe está en el conductor, pero tú no lo sabes, tú no analizas eso, tú no ves eso, ¿sí? Entonces nosotros siempre la fe nos acompaña, la fe nunca la soltamos, ¿ya? Aunque sea consciente o inconsciente, siempre la fe está ahí, no la soltamos, nunca, ¿ya? Bueno, hay otra cosa importante. Les voy a hablar un poquito ahora del hermano Michel sobre el logos. El logos es multidimensional. ¿En qué sentido? En que tu mente, mi hermano Ignacio, tu cerebro, ¿ya? Tu información inconsciente es el logos. Un logos que empezó, al igual de cada uno de ustedes, incluyéndome, alrededor de 6, 7 años más o menos, que empezó a crecer, empezó a dividirse, empezó esa expansión, ¿sí? Empezó la clipa a trabajar porque ya empezamos nosotros a tener un poco de conciencia. Entonces Logos se quedó, lo dejamos, lo olvidamos para empezar a ser supuestamente nosotros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a empaparnos de todo esto que fe, que todo esto que es importantísimo todo lo que hablamos, pero tenemos que tener cuidado con el idioma, porque nuestro idioma nos atrapa, nos encierra por el logos. El logos es limpio hasta que tiene 6 o 7 años. Estoy hablando de la mente de cada uno de ustedes. Pero cuando el logos empieza a cumplir, que empieza a creerse, yo soy Emerson, yo soy
Michelle, yo soy Emer, se empieza a separar de lo real, ¿sí? De lo verdadero, ¿ya? Y empieza un conflicto. Un conflicto que empieza a confundirnos a cada uno de nosotros, porque nosotros empezamos a hacer copia de. ¿Será que mi hermano Emerson o será que mi hermano Ignacio es Ignacio? ¿O será que mi hermano Ignacio o yo o mi hermano Michel son ellos o siguen siendo su papá y su mamá? En cierto sentido, porque nosotros vivimos una oscilación por ósmosis, ley natural. Si nosotros no comprendemos o no entendemos el principio de ósmosis en la naturaleza, no van a comprender lo que yo trato de transmitirles, ¿ya? Mi hermano, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, masculino y femenino, pero siempre utilizamos el masculino. Siempre. No hemos hallado la manera de activar a los dos hemisferios para que la oscilación entre los dos sea pareja, ¿ya? Siempre hemos tenido el de la madre dormido y eso nos tiene perdidos en la realidad material. Por eso nos alejamos de nosotros mismos y creemos que yo soy, ¿sí? Creemos que mi hermano Ignacio es mi hermano Ignacio, pero no, porque él todavía no ha cuestionado sus enseñanzas desde niño. Él todavía no se ha ido en contra de los principios que le enseñó su mamá y su papá o la cultura y sigue atrapado ahí. Es como si le dijera, tenemos que tener cuidado en cómo nos referimos o tratamos de transmitir una información a nuestros semejantes y hermanos, porque nosotros también fuimos. Nosotros también estuvimos en ese nivel de interpretación o en ese nivel de ignorancia. Y la verdad que en esta vida no hay nadie ignorante. Esa es otra identidad, es otra palabra errada. En esta vida no hay nadie perdido, absolutamente no. Porque hay fuerzas contrarias que oscilan, ¿sí? Que te mantienen confundido, te mantienen ahí y no te dan la oportunidad de hacer las cosas completamente contrarias a lo que te enseñaron, que es lo que yo he descubierto en mí. Y es lo que me cuestionan cuando yo trato de enseñar, entonces me tratan de loco. Pero ya no es como antes, que terminaba en un hospital psiquiátrico hospitalizado hasta por 15 días. Porque yo me creía mis cuentos y ni los mismos psiquiatras entendían qué me pasaba. Pero yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo ni psicoterapeuta. Yo no soy maestro. No sé ciencias bíblicas a profundidad, ni tampoco he estudiado la Biblia profundamente, pero yo ahora, en el estado de conciencia que me encuentro, tomo la Biblia y parece que la hubiera escrito yo, porque la entiendo con una profundidad impresionante y no me sorprendo. No me puedo sorprender ni emocionar, porque eso no me puede llevar al hospital otra vez. Yo tengo que reconocer y nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, de dónde venimos, qué nos dice, qué nos transmite la naturaleza. Yo lo que siento ahora es que me estoy sanando. No era como los doctores y médicos me decían que tienes que tomarte medicamento de por vida. Entonces, si yo acepto eso, ¿mi fe qué? ¿Dónde queda? ¿Queda en ellos? No, porque ya no soy mi mamá y mi papá, ya no soy mi sociedad, ¿sí? Ya yo no me creo nada, porque yo he descubierto en mí que todo lo que me han enseñado desde niño
es completamente al revés. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta del potencial que tenemos. Yo antes no transmitía enseñanzas como la transmito ahora, porque no me entendían ni pío. Pero ¿por qué yo ahora enseño como enseño ahora? ¿Por qué yo ahora transmito como transmito ahora? Porque ahora sí voy con esa calidez y esa tranquilidad, hablándoles al inconsciente. Porque me he dado cuenta del potencial que tengo y he hecho las cosas contrarias a como me lo enseñaron. Entonces, acepto que mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, pero sus conocimientos, sabidurías y enseñanzas nunca fueron mías, fueron de ellos. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Mi hermano Emerson, la clipa para mí es como algo, también como Satán, es como fuerzas contrarias, ¿sí? Que si tú opinas algo, no. Lo que tú estás opinando, eso no es. Entonces te mantienen en la materia, te mantienen confundido, ¿sí? El logos, ahora le pongo otro ejemplito, viene de uno. El logos es uno, ¿ya? Es lo esencial, lo neutro, ¿ya? Y luego se va fragmentando, o sea, el logo es cada uno de nosotros de cero, desde el vientre de nuestra madre, como aproximadamente a los 6, 7 años. Luego se va fragmentando, ¿sí ve? Pero sigue siendo uno, no es que está separado, sigue siendo uno, para regresar a uno. En pocas palabras le digo que su mente, su cerebro, sus neuronas son todas las personas y maestros y familiares que han venido a través de la historia. Se encuentran en su cabeza. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Están de una manera inconsciente. Pero cuando se abre la cajita de Pandora, cuando se abre ese conocimiento y empiezan a trabajar esos dos hemisferios, empieza a pasar una cosa que se llama neuroplasticidad. Y tú te empiezas, o sea, tu cerebro en pocas palabras se empieza a reparar. Pero para eso hay que hacer algo que yo comprendí y entendí. Por eso me mantiene libre. Aquí, no me crean, ya termino, no me crean. Estoy comiendo una sola vez al día. Porque he comprendido principios, ¿sí? Tengo ayunos hasta de 26 horas, porque he comprendido principios. Me estoy alimentando de una manera completamente al revés de como nos lo han enseñado. Entonces, bueno, culmino porque no termino hoy. Duro 3 días. Bueno, yo quiero referirme a dos cosas puntuales. Lo que yo conozco del logo es que el logo es palabra revelada. Eso es lo que es el logo. Eso es lo que yo conozco del logo. Palabra revelada. Palabra divina. El logo. O sea, es la esencia de lo que es la palabra divina de Dios. Ya, eso es lo que es el logo. Ahora, en cuanto a la fe, fíjate que la fe tiene algo en particular. La fe tú no la puedes tocar, no es tangible. No es como yo coger este reloj que tengo aquí y mostrártelo. Esto es algo que yo puedo tocar. Ya, y lo estoy tocando. Pero la fe no, la fe tú no la puedes tocar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe es algo que es interno. ¿Ya? Y que te ayuda. Fíjate lo que dice Hebreo. Después la fe, la certeza de la certeza de lo que no se ve. O sea, lo que tú no estás viendo. ¿Eh? Pero que tú puedes, a través de esa fe, tú puedes entender lo que te viene sin tú verlo. Por eso es que Pablo dice que la fe viene, creo que en Santiago, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, eso es lo que es fe y eso es lo que es logo. ¿De qué es la fe? Algo que tú no ves. Pero para que mi hermano no se me pierda en lo que yo quiero
dar a entender con el logo. Mira, mi hermano, cuando usted dice que el logo es palabra revelada, no, cuando dice que... Sí, okay. Respetemos los tiempos, respetemos los tiempos. Sí. Respetemos los tiempos de las opiniones. Termina, hermano Edgar Méndez, termina. Sí, Entonces, termino. Entonces, ¿qué pasa? De que eso es lo que es el logo. Ahora, termino, ya para terminar, para pasar al siguiente punto, para que tome la palabra. ¿Qué sucede? De que, ¿qué hace Dios? Dios te revela la palabra y tú la ejecutas. Ya, eso es lo que hace, eso es lo que es el logo. Dios te revela la palabra y luego la ejecuta. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dice los hombres que soy yo? Pedro no sabía quién era él. Pero ¿qué pasa? Que viene el logo y le dice, este es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el logo. Entonces viene Pedro y lo ejecuta. Este es el Hijo de Dios. Así es como funciona el logo. ¿Ya? Y así es como funciona la fe. Adelante, Moreno. Ok, excelente, gracias por sus comentarios. Les había mandado un mensaje que tratemos de resumir lo que decimos porque igual todos queremos opinar. Bueno, viendo los comentarios acá del Facebook, nuestro amigo Cristian Cifuentes también está opinando y escribiendo, que citar sus palabras, dice, bueno, el tema del logo, estábamos hablando de la ciencia bíblica y la fe, ¿cierto? Y salió el tema del logo, pero voy a comentar lo que decía lo que opinaba Cristian. Dice, con respecto al logo, es muy básico el pensamiento griego, porque en los escritos hebreos no tiene nada que ver con el pensamiento de la escritura hebrea, dice. Por ello sucedió la deformación del mensaje de Jesús, ¿cierto? Yeshua, porque mezclaron filosofías paganas con el pensamiento bíblico, dice. Entre paréntesis, su precursor fue Filón, ya que él sí estaba helenizado en esa cultura y al querer competir o demostrar que el Tanaj tenía filosofía, o sea, sabiduría, nacen todos esos conceptos, pero son post-escritos, ¿ya? No antes. Ahí el tema de estudiar y no repetir lo que otros dijeron. Y después dice, hay que plantarse en la raíz de las bases, tener claro el mensaje primario y tener claro los conceptos. Es muy sencillo si empezamos desde la raíz, entender el árbol hasta llegar a las ramas, las hojas y los frutos. Ahí lo comentaba el amigo Cristian Cifuentes desde el Facebook Live. No quiero opinar sobre el logo porque no es el tema, ¿ya? Pero salió a la palestra el tema. Y bueno, ya están quedando 7 minutos. No sé si alguien quiere opinar antes de irnos despidiendo de los amigos y después hacer una segunda parte de este interesante tema. Adelante, no sé, Ignacio, que ha hablado un poquito hoy día. Si quiere decir algo. ¿Sobre qué se puede opinar? Hermano Ignacio se fue. Ya quedan 7 minutos, amor. Entonces, que sea cortico, como ya quedan 7. No le escucho, Michelle. Está con el micrófono apagado. ¿Y ahora? ¿Sobre ya, qué ahora, se sí, puede... ahora sí se oye. Ahora sí, Sí. dale. ¿Sobre qué se puede opinar? No, es lo que hemos visto hasta ahora, Ignacio. Para concluir, ya estoy concluido. Para ir concluyendo. Ok. Bueno, no. Nada, pues animar a que la verdad sigamos en este tema porque es muy interesante, como dije al principio, de nosotros pues tener claro lo que es la ciencia bíblica y que pueden aportar a nuestra vida. La verdad que muchos de alguna manera pues satanizan, como dijo el Moré Emerson, lo que es la ciencia bíblica, ya que se cierran al conocimiento. Pero pienso que nosotros debemos comenzar siempre a sembrar esa confianza en la otra persona para que pues de alguna manera pues, se lleguen y puedan tener también o hacer parte de ese conocimiento siempre y cuando pues lo acepten.
Era simplemente eso lo que quería aportar. Excelente. Últimas Bueno, palabras. yo quiero opinar que, bueno, que sigamos estudiando, que sigamos explorando este mundo de la ciencia bíblica y que nos ayude a fortalecer nuestra fe. De pronto para algunos es un poco, digamos, un poco difícil de digerir, pero que sé que el Eterno nos va a dar la sabiduría para asimilarlo mejor. Edgar, cortito, últimas palabras. O sea, Emer, perdón. Ok, ok. Bueno, de la manera que yo hablo, no se encierren siempre cuando yo toco un punto en específico, ¿sí? Porque si yo toco un punto en específico, estoy hablando en un nivel, ¿ya? Y yo puedo manejar infinidades de niveles de conciencia, o sea, ¿sí? Por ejemplo, si yo meto un tema hablando de su vida en específico, de un tiempo hasta ahora, pues yo puedo hablar en base a lo mismo, el principio de la creación en su tiempo hasta ahora, o el principio de un árbol en su tiempo hacia ahora, ¿sí? O sea, yo cuando contextualizo algo, no, mi enfoque mentalmente, o sea, mi estructura mental de cómo yo veo las cosas, no es hacia eso en específico, hacia un tema en específico, sino que puedo adaptar mi pensamiento hacia algo corto, algo desde el principio de la creación y algo hacia el fin de la creación. Porque mi mente ahora funciona de una manera que ha superado mis expectativas, la verdad. Y apenas estoy iniciando en este camino y la verdad que mi crecimiento ha sido completamente rápido, no me sorprendo, creo que todos tenemos la capacidad y bueno, los invito a introspeccionar más, a conocerse más y a observar afuera la naturaleza. La naturaleza es la base, es la dirección, la que te dice cómo trabaja tu máquina y tu estructura y tu fisionomía adentro. Porque como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Entonces no hay diferencia. Si tú cambias, todo cambia. ¿Sí? Y es completamente real lo que yo estoy diciendo, lo he experimentado por mi propio medio, por eso yo los comprendo a todos, absolutamente a todos, pero es un poco difícil que ustedes lo hagan hacia mí. Creo que el hermano Michael me entiende perfectamente, mi hermano Emerson me entiende perfectamente, pues mi hermano Ignacio de pronto se queda un poquito y mi hermano de la diáspora también, pero ahí vamos avanzando, Okay. Emerson, últimas palabras antes de culminar. Así es, vamos avanzando, mi hermano místico. Bueno, yo quiero terminar, siempre me gusta concluir con esto, ¿verdad? La ciencia bíblica, o sea, en sí no es eso, o sea, no es destruir la fe, ese no es el enfoque de la ciencia bíblica, eh, sino llevarte un enfoque diferente, ver la Biblia desde otro punto de vista. E inclusive me gusta poner este ejemplo, lo he puesto en otra ocasión y lo voy a volver a hacer aquí. La palabra Biblia, ¿verdad? Que viene de biblos, la palabra biblos, que quiere decir biblioteca. O sea, la Biblia es una biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca? Una biblioteca es una colección de libros que hay en esa biblioteca. Cuando usted ha ido a una biblioteca, ¿qué encuentra usted en una biblioteca? En la biblioteca usted va a encontrar de todo. Usted va a encontrar literatura, usted va a encontrar novelas, usted va a encontrar poesía, usted va a encontrar historia, usted va a encontrar mitos, leyendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una biblioteca hay de toda clase de libros. Haciendo esa comparación, la Biblia es una biblioteca, en ese sentido, ¿ya? En la Biblia hay mitos, en la Biblia hay historia, en la Biblia hay poesía, hay literatura, y aunque muchas cosas, hay novelas como Jonás, que es la novela, e inclusive en el canon de las versiones católicas, el libro de Judith Tobías, son novelitas, son novelas, ¿verdad?
Entonces, son novelas, no son hechos reales, ni personajes reales, digámoslo así, pero aunque un relato no sea real, eso no quiere decir que no tenga un valor moral, ético y espiritual. ¿Ya? Entonces, al judío no le importa que tal cosa no sea histórico, lo que le importa es la esencia, ¿verdad?, que transmite dicho relato. Es como el cuento de Caperucita Roja, y termino con esto. Yo le hago una pregunta a todos: ¿Caperucita Roja existió? ¿No? ¿Cierto? Un personaje ficticio. ¿El lobo existió? ¿No? ¿La abuela que se tragó el lobo existió? ¿No? El relato no es real, no sucedió en la vida real, pero el relato te transmite una enseñanza, ¿ya? Me transmite. ¿Y qué me puede transmitir el relato de Caperucita Roja? A no confiar en personas extrañas. Caperucita, por confiar en el lobo, ¿verdad? El lobo se terminó tragando a la abuela, se la terminó tragando a ella misma. Entonces, fíjate, eso eran las parábolas. El buen samaritano, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿El buen samaritano existió, no? ¿El que golpearon era real? No. ¿Los ladrones? No. Pero, ¿qué me transmite esa parábola? ¿Qué me transmite? ¿Me transmite qué cosa? Sencillo, que yo debo amar a mi prójimo. Entonces, fíjense, aunque en la Biblia hayan cosas que no sean históricos, que no hayan sucedido en la vida real, me transmiten una enseñanza espiritual, moral y ética. Así que la Biblia ha sido maravilloso y me ha transmitido moralmente, espiritualmente, enseñanzas muy lindas. Así que bueno, con esto concluyo, y eso era lo que quería abordar, More Mijael. Excelente. Bueno, gracias por la participación de todos ustedes. Obviamente vamos a seguir haciendo directos y conversatorios como este, perdón, para tratar estos temas. Este tema es para largo, en realidad. Ya podemos... Dame un segundito. ¿Puedes seguir, sigue un poquito? Bueno, la verdad es que, bueno, ¿qué les ha parecido a los rabanín, al místico? ¿Qué les ha parecido este compartir? Y que, bueno, como dijo el More Mijael, vamos a ver si se hace una segunda parte, que sería bueno también, una segunda parte sobre el tema, ¿ya? Pero es muy bonito lo que hemos hablado aquí sobre las ciencias bíblicas, y bueno, y de eso se trata, y creo que aquí conversando todos hemos aprendido. Entonces, bueno, no sé, More Mijael, cierra. Disculpen, justo me está hablando un chico acá y tuve que ir urgentemente. Ok. Estaba diciendo que obviamente no va a ser la primera y última vez que demos charlas como esta, ¿cierto? Sobre estas temáticas. Interesante el tema de la ciencia bíblica, un tema muy interesante. Como habíamos dicho desde el comienzo, abarca eh, muchos, muchos temas, muchos estudios, muchos métodos de interpretación, ¿cierto? Dentro de la ciencia bíblica. Y como habíamos dicho en este tema, eh, la ciencia bíblica no destruye la fe. ¿Ya? He escuchado opiniones que dicen que sí destruye la fe, pero no, no destruye la fe, se complementa. El asunto es que cuando uno estudia de manera seria, ¿cierto? Sin prejuicios, ¿ya? Ya sea prejuicios religiosos o prejuicios desde un ámbito ya más, eh, desde una perspectiva atea, ¿cierto? Ahí ya causa conflictos. Eso, vamos a tratar este tema y podríamos tratar en la segunda transmisión el tema de quién es el Dios de la Biblia. ¿Quién es Yud-Heh, Vad-Heh? ¿Quién es Hashem? Adonai, ¿ah? El Señor de la Biblia. Vamos a ver ese tema porque usan muchos estas personas detractores de la Biblia, se basan para decir que el Dios de la Biblia es un Dios mitológico, ¿ya? Pero vamos a ver este tema porque en realidad hay que entender el pensamiento de los autores de la Biblia, la cultura de ellos y por qué ellos se referían de la forma que se refieren a ese Dios que está escrito en la Biblia. O sea, no podemos juzgar al Dios de la Biblia por ciertas cosas que escribieron estos personajes. Algunos usan ese como argumento, dicen,
oh, que el Dios de la Biblia fue un genocida, mató a cuantas personas, mujeres, niños, animales y demás. Yo no creo en ese Dios de la Biblia, pero hay que entender que no siempre el autor que escribió la Biblia es, o sea, el autor que describió ese Dios de la Biblia en realidad es el Dios, el creador de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, lo que existe. Entonces, la Biblia hay que entender que la Biblia es un libro o un conjunto de libros que se expresa de manera sincera, de manera verídicamente se expresa, ¿cómo se dice la palabra? Sincera, porque no esconde nada, no esconde los hechos o atrocidades que encontramos en la Biblia. Matanzas, los genocidios, no lo esconde. Porque la Biblia, como habíamos dicho al principio, trata sobre la historia de la humanidad, cómo pensaban los antiguos, cuál era su cultura, sus creencias, y vamos a encontrar hechos a lo mejor un poco chocantes para nuestra mentalidad del siglo XXI. ¿Ya? Bueno, hasta aquí dejamos esta transmisión. Saludos a la audiencia, ¿cierto? Que estuvieron presentes, comparten la transmisión. La grabación de este directo va a estar en el canal del More Emerson, Yeshua Hamashiach, ¿ah? Estamos en YouTube, ya que este video yo lo voy a borrar después y va a quedar solamente en el canal del maestro Emerson. ¿Ya? Gracias, Moreno, gracias. Eh, Para aquellos que una quieran, preguntita, ¿el tema que se va a tratar? no alcanzaron a verlo a la mitad, etc. Adelante, Edgar, ¿algo querías decir algo antes de Sí, irnos? bueno, pues, esperemos que en la próxima charla pueda estar, no tenga ningún compromiso, porque a veces me salen compromisos y lamentablemente no puedo participar, ¿no? Por compromisos que salen. Pues esperemos que tenga este día libre y yo pueda compartir con todos ustedes el tema que van a tratar. Ratificación del tema, por favor. Sí, miren, ahí en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Vamos a fijar un día y una hora para que estemos todos y nos ponemos de acuerdo. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, saludos a la audiencia, saludos a los que opinaron en el directo en Facebook. Y bueno, será en otra ocasión, vamos a estar tratando esta temática que habíamos dicho, quién es el Dios de la Biblia. Vamos a ver esa temática que me parece interesante tocar, porque hay mucho prejuicio en este tema, mucho desconocimiento. ¿Ya? Bueno, saludos a todos, paz y bendiciones, y nos vemos en una Shalom, próxima Shalom. transmisión. shalom para todos. Shalom. Pero,